Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. En esta oportunidad tengo el gusto de contar con el economista Alberto Acosta Burneo, un conocedor del ámbito de la economía, las finanzas y precisamente economista dándole la bienvenida a TCN Periodismo Digital. Queríamos hacerle empezar con la siguiente consulta. Se ha hablado algunas instituciones del crecimiento económico del Ecuador entre el 1, el 3, el 4%. ¿Cuál es la cifra que usted maneja? ¿Qué es lo que le espera al Ecuador en este 2026? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay que estar muy claros, el Ecuador está en una fase de recuperación. Después de un mal año que fue 2024, un año muy complejo, 2025 ha sido fue un año de recuperación fuerte. Las exportaciones tuvieron excelentes desempeños, los depósitos crecieron rápidamente, la liquidez de la economía ha crecido, las remesas alcanzaron récords y todo esto ha permitido un crecimiento rápido en la economía. Todavía no hay la cifra definitiva para 2025, pero se estima que la economía podría crecer cercano al 4%. El estimado oficial es de 3,8%. Entonces estamos frente a una economía que crece aceleradamente. Para este año la previsión es un crecimiento algo más moderado, alrededor de un 2% probablemente, pero sigue siendo un crecimiento. Es decir, estamos frente a una economía fuerte que sigue teniendo buenos desempeños y muy impulsada desde el lado del consumo de los hogares, de las exportaciones y de la inversión, sobre todo de la inversión minera, que es la que más Pre- potencial tiene en el corto plazo en el país. Precisamente en ese aspecto es en donde se genera un punto de controversia, llamémoslo así, entre los buenos índices de la macroeconomía y la realidad cotidiana de la gente, de las personas en las ciudades, en su cotidianidad. ¿Cómo explicar esta relación, este diálogo que debería haber precisamente entre la macroeconomía y la cotidianidad, la microeconomía de las personas? Por favor, economista. Bueno, realmente no hay una discrepancia de ningún tipo. Lo que sucede es que tuvimos un año de fuerte crecimiento en 2025, pero fue un año de fuerte crecimiento. El país no se transformó en Suiza en un año. Eso es imposible. La pobreza no desapareció, a pesar de que los indicadores de pobreza han mejorado notoriamente. Tenemos una caída muy fuerte en la pobreza. Caída de alrededor de 6,6 puntos porcentuales de menos de indicador de caída en la pobreza. También el indicador de empleo mejoró, 348.000 empleos adecuados adicionales. Pero primero, la pobreza, a pesar de que cayó 6,6 puntos, no ha desaparecido. Todavía tenemos un nivel de pobreza de alrededor del 20%. Es decir, a pesar de que caen mucho del índice de la pobreza, pero no desaparece. Igual con el empleo adecuado. Han subido 348.000 empleos, muchos asociados con estas cadenas productivas de agroexportación, que les ha ido muy bien. Ahí hay muchos empleos nuevos, nuevos ingresos, actividad económica. Nuevamente, no significa que todos en el Ecuador tienen un empleo adecuado. Eso no es posible en un solo año. Entonces, realmente esa contradicción no existe. Existe una recuperación en la microeconomía de la gente, porque la macroeconomía también le está yendo bien, pero evidentemente no significa que ni la pobreza ha desaparecido, ni el empleo inadecuado ha desaparecido. Para eso se necesita un crecimiento fuerte, no por un año, por varias décadas. Por mucho Esa es la única tiempo. manera de salir del subdesarrollo y poder decir, todos tienen un empleo adecuado, ya no existe pobreza en el país. Es por ello importante precisamente el proceso de la comunicación y de la información a la población sobre estos temas. Economista, el gobierno ha anunciado dos reformas o dos proyectos de ley, uno vinculado al proceso de la minería y el otro al control del gasto de los GATS. ¿Qué impacto tendrán esto precisamente para la economía del país? Por favor. Bueno, son dos proyectos positivos. Por el lado de los GATS, lo que se busca es darle calidad al gasto. Eso es fundamental. Lamentablemente, en la actualidad, mucho de ese gasto es un gasto de baja calidad, en fiestas, gastos innecesarios. Y lo que dice el proyecto es el 70% de ese gasto tiene que ser gasto, tiene que ir a inversión o a servicios públicos. Es decir, tiene que ir al ciudadano. Entonces, la decisión es simplemente mejorar la calidad del gasto,
y si es que no, y dar un plazo a que se cumpla. Si es que no se corrige hasta 2029, comienzan a reducirse las asignaciones hacia los GATS, hacia los mínimos que establece la Constitución. Entonces, realmente lo que busca es darle calidad al gasto, que es uno de los grandes desafíos que hay a todo nivel, a nivel del gobierno central y también a nivel de los GATS. Eso por el lado del proyecto en lo que atañe a los GATS. Por el lado del proyecto eléctrico, lo que hace es cumplir lo que dice la norma constitucional y lo que dice la Corte Constitucional, que dice que la inversión privada tiene que ser una excepción y que hay que normar esa excepción. Entonces, el proyecto lo que hace es normar los casos en donde se acepta que haya esa excepción que es la inversión privada. Es una salida necesaria a este momento. No es la solución final al tema eléctrico. La solución final al tema eléctrico pasa por una enmienda constitucional, necesariamente, una enmienda que elimine estas barreras a la inversión privada. Es un absurdo limitar la inversión privada y estamos pagando las consecuencias. Por eso es que estamos con apagones masivos, es porque hemos decidido limitar la inversión privada cuando todos los países del mundo, con excepción de Ecuador, Venezuela y Cuba, entienden que la inversión pública es insuficiente, que no se puede llegar a ninguna parte solo con inversión pública. Se necesita toda la inversión pública posible, pero también toda la inversión privada posible, toda la inversión mixta posible, toda la inversión nacional y extranjera posible. Es decir, necesitamos todo tipo de inversión porque estos sectores requieren de inversiones tan grandes que es absolutamente absurdo pensar que un solo sector va a poder proveer los recursos necesarios para desarrollar estas actividades. En el ámbito del sector minero, se habla de la pequeña minería, de la mediana minería, de que hay contados con menos de cinco, menos de cuatro proyectos de minería industrial en el Ecuador. Eh, usted, desde su experiencia, desde su investigación que realiza regularmente, ¿es la minería la alternativa para la producción y para la mantención del país en las próximas décadas? ¿O estamos ante un momento coyuntural y de gran efecto en contra de la naturaleza, como señalan algunos? No, la minería va a ser el nuevo boom del Ecuador. Así como en su momento fue el boom petrolero, la minería va a ser el que va a permitir generar unas rentas extraordinarias en el mediano a corto plazo. Estamos, este momento, con solo dos minas, porque Ecuador solo tiene dos minas industriales, no tiene Ujú. más. Solo con dos minas industriales ya las exportaciones mineras son el quinto producto de exportación. Estamos hablando que el año pasado fueron alrededor de 4.000 millones de dólares en exportaciones. Y muy pronto, con el avance de los nuevos proyectos, porque hay algunos proyectos mineros avanzados, de minería industrial, a minería a gran escala, la minería pronto va a pasar a ser el mayor producto de exportación del Ecuador. Va a superar al petróleo y al camarón. El camarón en este momento es el producto más importante. Va a superar al camarón. Y no me gusta decir es la alternativa, porque la alternativa suena como que hay que escoger o lo uno o lo otro y no tenemos Ujú. que escoger entre lo uno o lo otro. La realidad es que tenemos que escoger todo. Tenemos que escoger la agricultura, tenemos que escoger el camarón, el cacao, el banano, la minería, los enlatados de pescado, las flores, tenemos que escogerles a todas. El petróleo, no podemos decir es que es esto o esto otro. El Es un turismo. absurdo. Tenemos que empujar todas las actividades, todos los frentes, entendiendo que hay frentes que van a desarrollarse mucho más rápido y el que más potencial de crecimiento tiene este momento, según lo reconoce el mismo BID. El BID reconoció y dijo, el Ecuador tiene un potencial enorme de crecimiento en el corto plazo, impulsado, entre otras actividades, el BID dice, por la minería, la agricultura y el turismo. Son las tres actividades que el BID considera como que pueden darle que hay grandes oportunidades para dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar el estatus de un país de ingresos altos. Eso dijo el BID en junio de 2024. Es decir, este es uno de los sectores estratégicamente importantes para el país para poder dar ese salto de ingresos y que podamos transformar el país. Ok, ahora estamos ya en el mes de febrero, ya alcanzando la mitad del segundo mes del año, y el Ecuador se encuentra, el punto más controversial que se ha dado es precisamente esto que se ha denominado la guerra comercial con Colombia. Eh,
El gobierno señala de que esto ha sido necesario precisamente para impedir de que una economía ilegal se cope el Ecuador. Y por otro lado, pues hay voces de que esto impide la relación con Colombia, de que tenemos mucho que perder, poco que ganar, que ha sido un exabrupto del presidente. ¿Cuál es su lectura? Bueno, el Ecuador tiene que encontrar una solución urgente. La guerra comercial es la única guerra en donde todas las partes ganan. No hay, pierden, no hay ganadores. En una guerra comercial nadie gana, todos pierden. Entonces, la salida a este momento urgente es encontrar un acuerdo en materia de seguridad, que ese tema vuelva a la esfera de seguridad y a la esfera política y que salga de la esfera económica. Porque mientras los presidentes se pelean, los que pagamos los platos rotos somos los ciudadanos, porque se van a encarecer los productos colombianos, porque el sector productivo ecuatoriano va a ver destruida su productividad, porque los insumos que compra ahora son mucho más caros y muchas actividades simplemente dejan de ser viables, destrucción de empleos, destrucción de actividad económica. Tenemos una integración profunda con Colombia. Colombia es fundamental para el Ecuador, es nuestro quinto destino de exportaciones no petroleras. Entonces, es urgente mejorar esa relación en beneficio de los ciudadanos. A los ciudadanos les hace muchísimo daño el detener el comercio, el detener la integración, las inversiones que existen y esa relación tan profunda que existe con Colombia. Es el índice nivel de la deuda pública del Ecuador. Una deuda bastante alta y por el otro lado también se ha hablado de la incorporación del Ecuador en el mercado de valores, pero en condiciones adversas para algunos economistas. ¿Qué decir respecto de aquello, por favor? Bueno, primero el tema del endeudamiento, la realidad es que el endeudamiento del país está cayendo y está cayendo de manera fuerte desde el máximo que alcanzó en 2020. En 2020 la deuda consolidada del Ecuador llegó a representar el 64% del PIB. Cerró en cambio 2024 con 54% del PIB, una caída de casi 10 puntos porcentuales. Entonces, el endeudamiento no es real que el endeudamiento sigue subiendo, no, todo lo contrario, el endeudamiento está cayendo de manera fuerte, el endeudamiento en relación al tamaño de la economía. Sigue, es decir, el peso que tiene ese endeudamiento está cayendo y eso es conforme a lo que establece la ley, el COPLAFIP, establece que para el año 2032 el endeudamiento tiene que estar por debajo del 40% del PIB y estamos avanzando en esa línea. Se va a lograr ese objetivo porque el endeudamiento sigue cayendo. En cuanto a las condiciones de ese endeudamiento, la realidad es que el endeudamiento, la operación que se hizo en ese canje de deuda, es una operación fundamental y muy positiva para el país. Porque ¿cuál era la alternativa? Que eso es lo que nos dicen quienes critican y dicen, ay, qué costoso. Pero no saben cuál era la alternativa. La alternativa era tremendamente más costosa. La alternativa era tener que pagar esas deudas en enero de este año y en junio de este año esas amortizaciones, sacando dinero de otras áreas. Es decir, tener menos recursos para educación, para salud, para seguridad. Eso es lo que estaban pidiendo. Imposible. Lo que se ha hecho, lo que ha hecho el país es mejorar el perfil de vencimientos, porque este año y el próximo hay vencimientos fuertes. ¿Cómo se soluciona que haya un pico de vencimientos? Pues enviando ciertos vencimientos al futuro, porque es un problema, es como querer comprar una casa y si uno quiere pagar una casa a 5 años, pues va a estar con la soga al cuello, pero si quiere pagar esa misma casa a 30 años, no tiene ningún problema. Eso es lo mismo, es mejorar el perfil de vencimientos, enviar vencimientos a futuro para que no haya que pagar tanto en el corto plazo y de esa manera no ahorcar a las finanzas públicas en el corto plazo. Muy bien, excelente, clarísimo. Estamos conversando con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es directivo de Análisis Semanal. Eh, con usted queríamos consultarle unos dos puntos. ¿Cuál es la política económica del gobierno de Daniel Noboa? Algunos lo señalan como un neoliberal. Él ideológica, políticamente, se autodenomina como de centro izquierda. eh, Económicamente, ¿cómo ubicarlo al gobierno del Ecuador en este momento, por favor? Bueno, hay que estar muy claros, neoliberal no es por ningún lado, su ideología es de centro izquierda, es un socialdemócrata, cree que tiene que haber más gasto, por eso de hecho el ajuste, si fuese neoliberal hubiera dicho el ajuste se hizo reduciendo gasto. Pero eso no ha sucedido. El gasto no solo que no se ha reducido, ha subido fuertemente.
Entonces, si vemos lo que pasó el año pasado, es un incremento de 2.800 millones de dólares en gasto, donde sube el gasto corriente de una manera muy fuerte y la inversión pública también. ¿Y el ajuste cómo se ha realizado? Subiendo impuestos, subiendo ingresos fiscales. Entonces, es lo más alejado que puede existir del neoliberalismo, Ujú. ni de ningún liberalismo económico. Está más asociado a un modelo de socialdemócrata que cree que el Estado tiene que seguir creciendo, que tiene que haber más participación del Estado. Es favorable el sector empresarial, no es antiempresarial como era Rafael Correa, que está una línea más a la izquierda todavía, alineado con el socialismo, que creía que debía atacar al sector empresarial. Eso no lo considera él. Novoa es favorable a la actividad empresarial, pero también cree que el Estado tiene que seguir aumentando su participación y su peso y que el ajuste se debe realizar elevando ingresos. La ministra Saraya Moya se planteó desde un inicio, cuando hicimos las coberturas, se planteaba como tres ejes principales: la inversión pública y privada, la estabilidad económica y la gestión de la deuda. El, el Ministerio de Finanzas del Ecuador para este año 2026 está en esa ruta o han perdido los papeles. No, no, siguen esa es la ruta. Vemos cómo dentro de toda esta elevación del gasto que se vivió en 2025 a pesar de eso, sí se busca una responsabilidad en el manejo fiscal y las cuentas fiscales han mejorado por estas medidas fuertes que se adoptaron por el lado de ingresos: elevación de IVA, eliminación de subsidio a las gasolinas y eliminación de subsidio al diésel. Son tres medidas importantes, fuertes, que le han dado importantes rentas al fisco. Entonces, eso lo que ha permitido es fortalecer las cuentas fiscales y poco a poco va dando un poco más de espacio para poder realizar cierta inversión pública, que es lo que busca el gobierno hacer este año. Anuncia un presupuesto de 600 millones para arreglar carreteras, etcétera, para construcción. Eso es posible cuando las cuentas fiscales comienzan a ponerse en orden. Y sí se ha visto un fortalecimiento importante en las cuentas fiscales. Y esto se ha visto reflejado a su vez en una caída dramática en el riesgo país y en la posibilidad de retornar al mercado de capitales, lo que abre más posibilidades para que el fisco pueda financiarse y que se pueda financiar precisamente esa obra pública. Muy bien, muchísimas gracias. Economía. Finalmente, una última pregunta, agradeciendo nuevamente pues estos minutos. Esperamos que no sea la primera ni la última vez en TCN, en la entrevista TCN. Eh, Háblenos un poquito de informe semanal. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que ustedes van generando? Las fuentes. ¿Qué nos puede decir, por favor, para nuestra audiencia? Análisis Semanal es una publicación especializada de economía y de política, donde analizamos cada semana a profundidad algún tema. Usamos fuentes públicas, fuentes de estadísticas, las analizamos, las procesamos, recogemos toda la información sobre un tema y analizamos. Nuestro objetivo es entrar a profundidad, a explicar, a ordenar el mundo, a ver qué es lo que está pasando y tener una interpretación de lo que está sucediendo, profundizando en un tema específico a la vez, en temas desde económicos, comercio exterior, finanzas públicas, bancas, seguros, etcétera, hasta temas políticos. Perfecto. Y será pues una de las fuentes también visitadas por TCN Periodismo Digital, que las podrán encontrar en nuestro portal. Muchísimas gracias, economista Alberto Acosta. Esperamos pues ya entrado el año volver a llamar su atención para tenerle por acá. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.